Buenas tardes. Bueno, primero agradecer al doctor Gallardo y al comité organizador la posibilidad de poder compartir los resultados de este trabajo. Es el manejo no operatorio, retraso de la cirugía o watch and wait, es la estrategia de preservación esfinteriana en cáncer de recto post-neoadjuvancia. Sabemos que los pacientes que tienen respuestas completas patológicas tienen mayor sobrevida libre de enfermedad y menos tasas de recurrencias locales, pero eso es a expensas, ¿no?, de la disfunción intestinal, urinaria y sexual, de la cirugía radical con resección total del mesorrecto y el riesgo de ostomías definitivas, sobre todo en los tumores del tercio inferior. Se puede omitir o retrasar la cirugía radical para evitar la morbilidad y preservar el esfínter en los pacientes que tienen respuestas completas clínicas. Esa pregunta se la hizo Abraham, que es la abanderada de la estrategia del Watch and Wait. Otros países han cambiado un poco la semántica, el nombre, pero es la misma estrategia que trata de responder la misma pregunta. El Watch and Wait no es un estándar de tratamiento, existe cierto escepticismo remanente que tiene que ver con la heterogeneidad de los resultados. Son todas series institucionales retrospectivas, generalmente de un solo centro, que han definido en forma diferente cada centro cómo interpretaban ellos lo que era una respuesta completa clínica, que tenían algoritmos de seguimiento diferentes, con intervalos de exámenes proctológicos y distintos tipos de imágenes en el seguimiento. Las tasas de recrecimiento tumoral fueron del 3 al 20% en todas las series y también se observó un diferente patrón de recaída. Algunas series tuvieron recaídas tempranas al año y a los 2 años y otras series tuvieron recaídas a los 48 meses o a los 60 meses. Sin embargo, desde el 2004, la primera publicación de Abraham hasta ahora, cada vez existe mayor interés y mayor adherencia en esta estrategia, que tiene que ver con que, si bien todas las series parten de un concepto heterogéneo y son diferentes entre sí, el rescate quirúrgico se pudo realizar entre el 80 y el 100% de los casos. No hubo diferencias significativas en la sobrevida libre de enfermedad entre los pacientes no operados y los operados, y los pacientes estuvieron sin ostomía definitiva entre el 0 y el 100% y el 7% de las series. Nosotros comparamos también cómo le había ido a los pacientes que estaban en Watch and Wait con los pacientes que tuvieron respuestas completas patológicas y tampoco encontramos diferencias significativas en la sobrevida libre de enfermedad. Hoy estamos evaluando el impacto en la función anorrectal luego de la estrategia de Watch and Wait en pacientes con cáncer de recto a través de la manometría, cuestionarios de calidad de vida y de continencia fecal. Pero la mayor adherencia y el interés desde los pacientes, desde los cirujanos y los oncólogos, ha generado que desde hace 2 años se carguen en un registro internacional casos de respuestas completas clínicas. En Argentina hay 3 centros que estamos participando de esta base internacional y hay 3 ensayos prospectivos randomizados de 3 centros de referencia internacional, como son el Memorial, el Royal Marsden y la Universidad de Birmingham, que van a contestar otras preguntas, no solo la validez de la estrategia de Watch and Wait, pero ya se va a integrar en el diseño de estos estudios una rama para controlar a los pacientes que tienen respuestas completas clínicas. Los objetivos de este trabajo es presentar los resultados oncológicos a largo plazo obtenidos en nuestro comité de tumores de recto. Es otro análisis retrospectivo de pacientes que tienen adenocarcinoma de recto inferior, que fueron seleccionados a una estrategia de Watch and Wait a las 6 u 8 semanas de finalizado el tratamiento neoadyuvante. Nuestro estándar de tratamiento neoadyuvante es 3 ciclos de inducción seguidos de quimioradioterapia en algunos pacientes, y otros pacientes solo reciben quimioradioterapia. Son 50.4 grays más capecitabina en forma concurrente y continua, y en el intervalo de la evaluación de la respuesta seguimos administrando capecitabina monodroga 2 ciclos hasta que se cumplen las 6 o 8 semanas, donde volvemos a realizar un examen proctológico, una resonancia de alta resolución, en algunos casos una ecografía endorrectal y la tomografía para descartar enfermedad a distancia. Para mí esta es la slide más importante de nuestro trabajo, porque nos diferencia un poco de series ya publicadas. Para nosotros la definición de respuesta completa clínica es que en el examen proctológico la mucosa donde estaba el tumor en el examen proctológico inicial esté normal, o sea blanquecina, o se ve la mucosa en esa zona nacarada,
o se perdieron los pliegues o se ve telangiectasias, o en la resonancia, los tumores son IT0 y N0 con las técnicas de T2 y difusión. No todas las series contemplaban la resonancia de alta resolución para definir las respuestas completas clínicas, y durante la vigilancia el examen proctológico es cada 2 meses durante el primer año y resonancia de alta resolución de pelvis cada 3 meses el primer año. El segundo año el intervalo para el examen proctológico y la resonancia es cada 4 o 6 meses. Nosotros encontramos 46 pacientes con respuestas completas clínicas entre febrero del 2008 y diciembre del 2016. 60 años es la edad, la mediana de edad, el 58% eran mujeres. No pusimos sobre el total de pacientes que fueron tratados con esta estrategia, porque no todos los pacientes, sobre todo en la primera mitad de este intervalo de tiempo, tenían resonancia de alta resolución en la estadificación inicial, y mucho menos resonancia de alta resolución al evaluar la respuesta. Pero estos pacientes con respuestas completas clínicas, el 95% tenía resonancias de alta resolución. Si vemos solamente el T y el N, el 18% eran T2N0, el 23% eran T3, T4 sin compromiso ganglionar, y el 59% de los pacientes tenía enfermedad en el mesorrecto. Pero si agregamos los factores de riesgo que nos da la resonancia, vemos que el 54% de los pacientes tenía compromiso del margen circunferencial, el 30% tenía signos de invasión vascular extramural. Nosotros nos guiamos por las guías de ESMO para tomar las decisiones terapéuticas, y con todos estos factores de riesgos teníamos el 42% de estos pacientes al diagnóstico inicial que eran de riesgo intermedio, el 58% con riesgo alto, 70% hizo quimio-radioterapia y 30% de los pacientes hizo inducción seguida de quimio-radioterapia. La mediana de seguimientos de 40 meses, tuvimos 3 recaídas locales, 2 recaídas tempranas a los 24 y a los 26 meses, una recaída tardía a los 48 meses. De los 3 pacientes que recayeron, estos 3 pacientes fueron rescatados quirúrgicamente. Con respecto al patrón de recaída local, 2 pacientes perdieron la definición de respuesta completa clínica por el examen proctológico, no tenían enfermedad ganglionar en el mesorrecto en la resonancia al momento de la recaída, y un paciente tenía enfermedad ganglionar en el mesorrecto que no se veía en las resonancias previas, aunque persistía la respuesta completa en el examen proctológico, y la patología de los pacientes que fueron rescatados quirúrgicamente sin necesidad de MAILS, que siguieron preservando el esfínter, confirmó esos patrones de recaídas que teníamos en los exámenes proctológicos y en la resonancia. El 7% de los pacientes recayeron localmente, tenemos un 93% de pacientes con respuestas completas clínicas sostenidas, el 100% de los pacientes están sin ostomías definitivas, y hasta diciembre del 2016 todos los pacientes en Watch and Wait están vivos. Para nosotros, la estrategia de Watch and Wait permite la preservación esfinteriana del 100% de los casos, evitando la amputación abdominoperineal incluso al momento de la recurrencia local, una vigilancia estricta en pacientes bien seleccionados en un comité de tumores multidisciplinarios. Es una estrategia factible, segura y con satisfactorios resultados a largo plazo. Si los pacientes no van a poder adherirse a esa vigilancia de seguimiento, no son pacientes candidatos para nosotros para la estrategia de Watch and Wait. Creemos que los resultados de los ensayos randomizados nos van a permitir bajar esa heterogeneidad que hace que todavía el Watch and Wait no sea un estándar, para tener una definición estandarizada de qué es una respuesta completa clínica y cómo seguir a estos pacientes. Necesitamos biomarcadores. Nosotros estamos colaborando para tratar de tener parámetros inmunológicos de las biopsias iniciales de los pacientes que están en seguimiento, de los 3 de los pacientes que recayeron. Estamos colaborando con el doctor Payés, que es uno de los líderes en el ImmunoScore, para ver si la densidad de CD3 y CD8, las biopsias iniciales, nos permite predecir y ver cómo va a ser la evolución de esos pacientes. Tenemos testeados algunos pacientes y todos no tienen mutaciones de RAS ni de BRAF, pero necesitamos más biomarcadores para ya el diagnóstico inicial, tratar de optimizar la estrategia para los pacientes con cáncer de recto inferior. Agradecer a todos los que trabajan en el comité, en la unidad de investigación translacional. Tenemos un proyecto translacional para cáncer de recto que está ongoing, que es para todos
pacientes con cáncer de recto para todos los estadios, para tener un perfil genómico de los pacientes que tratamos, y agradecer a la doctora Carballido y a la doctora Becchioni que se quedaron en el hospital para que muchos de nosotros podamos estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Gallardo va a hacer un comentario del trabajo.